y la esperanza están dejando de existir. Al mundo llega usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico. Es un privilegio y un gozo estar nuevamente con ustedes. Un día de oración, de testimonio. Esperamos que por la gracia de Dios podamos en esta ocasión poder compartir la palabra de Dios que pueda darnos vitalidad, fuerza, fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bienvenidos a la programación de esta noche de oración. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón no grabes. Con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono.
con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Los seres humanos siempre necesitamos el perdón y es lo que Dios nos da. Dios nos ayuda para que podamos volver otra vez al camino del bien, para hacer la voluntad de Dios. Así que en esta hora doy gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir su palabra y al mismo tiempo invitarte a vivir la más bonita experiencia de amor con Cristo Jesús. Compartamos con nuestros amigos en esta hora el mensaje y este es el momento para compartir. Invito a inclinar el rostro. Vamos a orar. Querido Padre, una vez más te agradezco con todo mi corazón por permitirme tener una noche más de oración. Te suplico, Señor, que las personas que van a participar puedan sentir tu presencia maravillosa. Que el estudio de hoy pueda ser de bendición, de ayuda para cada uno de nosotros, para estar seguros de la razón por qué estamos en tu iglesia y también para compartir con otros, para que vengan a ser parte del pueblo de Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amigos, estamos estudiando una serie de temas los días miércoles relacionados con las enseñanzas básicas del cristiano. Cada hijo de Dios necesita conocer las razones por lo que la iglesia actúa de alguna manera, por qué se hacen las cosas. En esta ocasión vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito de bautizar? ¿Es el bautismo correcto cuando se bautiza a una persona adulta? ¿O es necesario el bautismo para los niños? Así es que vamos a estudiar bíblicamente y vamos a abrir nuestro corazón a Dios y dejar que el Señor tome el control de nuestras vidas. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Nuestro Padre, por favor, toma mi corazón y ayúdame que al presentar este mensaje pueda ser de bendición, de ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Revisamos en el libro de Romanos capítulo 6 del versículo del 1 hasta el 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La pregunta de hoy es: ¿cuán importante es el bautismo? ¿Cuán importante? Bueno, yo tengo una experiencia quizás diferente a todas las de ustedes y quizás parecida a algunas personas. Yo no nací siendo adventista del séptimo día. Yo nací en la iglesia tradicional. Fui bautizado cuando era un niño, quizás a los 8 días de nacido. Y esto le da a uno a ser parte de una iglesia. Antes de tener siquiera conciencia de lo que uno hace. Pero cuando pasó el tiempo, después de casi 22 años, recién empecé a estudiar la Biblia y vi que Jesús, cuando era un niño, fue presentado en el templo, pero no fue bautizado.
Jesús fue bautizado cuando llegó a la edad de 30 años al empezar el ministerio. Ahora, nosotros, ¿vale la pena ser bautizados? ¿Vale la pena? Es cierto que para ser salvo se requiere bautismo, o la salvación depende solamente del bautismo. Todas estas son preguntas, pero vamos a tratar de responder. Jesús descendió al Jordán. Juan estaba predicando y bautizaba. Y Jesús fue a ser bautizado por Juan, allí en el Jordán, en el río Jordán, allí cerca del mar de Galilea, donde prácticamente el río Jordán continúa hacia el sur. Es emocionante cuando uno está en el río Jordán. Dios me ha dado el privilegio de estar en ese río, de bautizar en ese río, de tener una experiencia bonita en el lugar donde Jesús fue bautizado. Así es que noten el pasaje de Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora, noten, este es algo interesante. Jesús va al Jordán. ¿Por qué? Porque Juan está predicando y está bautizando personas. Y llegaban personas adultas a ser bautizados, pedían ser bautizados. Y cuando Jesús cumple su ministerio, antes de su muerte, Él da instrucciones. ¿Para qué? Para que los discípulos hagan lo que tienen que hacer. Después de la resurrección, Jesús insistió en sus instrucciones, y cuando encontramos Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, noten lo interesante. Jesús dice: hagan discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Los discípulos se hacen bautizándolos. Y bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La Trinidad aparece aquí en la ocasión del bautismo. Pero Jesús les dio instrucciones aún más específicas a los discípulos. Noten cuáles eran estas instrucciones. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Dice: bautízale y enséñale que guarde todas las cosas que os he mandado. Ahora el Señor está pidiendo que la gente que se bautiza tiene que saber, tiene que tener conocimiento. No puede unirse simplemente a una religión sin saber qué es. Por esto es que dice: enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, el bautismo y la salvación. ¿Tiene importancia el bautismo para la salvación? En algunos casos sí. ¿Y por qué digo en algunos casos? Porque en el caso del ladrón en la cruz, él no pudo ser bautizado. Y Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Pero porque no tuvo tiempo para ser bautizado. Pero si una persona que conoce la palabra de Dios, que tiene el conocimiento de la palabra, es necesario ser bautizado. En el libro de Marcos capítulo 16, verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, aquí está cuando una persona tiene oportunidad. En la iglesia apostólica, el bautismo era automáticamente después de aceptar a Cristo Jesús. Cuando una persona aceptaba a Jesucristo como su Salvador personal, era bautizado.
Por eso el que creyere y fuere bautizado será que salvo. De ahí que encontramos algunos casos en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Aquí encontramos un caso. Ellos escucharon el mensaje de parte de Felipe. Estas personas, tanto hombres como mujeres, escucharon el mensaje del reino de Dios. Que vino después de escuchar el mensaje, después de aceptar a Jesucristo, fueron bautizados, tanto hombres y mujeres. Me encanta cómo la declaración es aquí bien específica, hombres y mujeres. No es que el bautismo es solamente para un grupo, no, es para todos, hombres y mujeres. Pablo y Silas estaban en la cárcel y esto fue un momento muy difícil para ellos. ¿Por qué? Porque al estar en la cárcel, él en vez de estarse lamentando, quejándose, estaban cantando y alabando a Dios. Y la misericordia y la bondad de Dios fue extraordinaria porque envió un terremoto que movió la cárcel, se abrieron las puertas. Y el carcelero, cuando vio que las puertas estaban abiertas, pensó que todos habían huido. Sacó la espada para matarse. Y en ese momento el apóstol Pablo dice, no te hagas daño, aquí están todos. Y entonces él, al ver lo que había pasado, está intrigado por saber. Y les dice, sacándoles fuera, noten Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Noten, él está preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo primero que le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, tu familia va a creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia. Hechos 16:33. Y él, tomándoles en aquella hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué interesante. Un hombre, el carcelero, está bautizándose. Él y también su familia. Después del bautismo, noten, y llevándoles a casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea, el bautismo es el punto donde nace el cristiano. Los hijos de Dios nacen a través de las aguas del bautismo. Ahora, la Biblia habla de que hay un solo bautismo. Un bautismo. Efesios 4, versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Algunos preguntan, ¿y qué es bautizar? El significado de la palabra bautizar. Bautismo significa inmersión, es decir, sumergir. Otros usan el término aspersión, o sea, echar agua encima. Pero la Biblia enseña que bautizar se refiere a sumergir, entrar en el agua. Para referirse al bautismo en el agua, bautizar, para referirse al bautismo por agua. Mateo capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Este es el caso de Juan el Bautista. Y esto implicaba inmersión. Llegaban al río Jordán y eran sumergidos en el agua. Sumergir es algo abajo, ir abajo. Eso es sumergir. Es como una metáfora del sufrimiento y de la muerte de Cristo. Eso es el bautismo. Una metáfora ¿de qué? Del sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús. Jesús usó este término. Lucas capítulo 12, versículo 50.
de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esto estaba hablando Jesús ¿de qué? De su muerte. Y estaba hablando, ¿por qué? No es que iba a ser bautizado otra vez, porque ya Juan le había bautizado. Pero él está hablando, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Es exactamente el mismo proceso del bautismo. También se refiere al bautismo para referirse a la venida del Espíritu Santo. Cuando las personas aceptaban al Señor, el Espíritu de Dios venía sobre ellos cuando eran bautizados. Noten lo que menciona el apóstol en el libro de Hechos de los Apóstoles 1:5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis ¿qué? Bautizados por el Espíritu Santo. Cuando los discípulos predicaban, ellos mostraban el objetivo del bautismo y siempre concluían su conversación, su diálogo, llevándoles a la decisión bautismal. Este es el caso de Felipe y el eunuco. Él había venido a Jerusalén y estaba leyendo las Escrituras y no entendía. Y Dios le envió a Felipe, dice, júntate a ese carro. Y él estaba leyendo el profeta Isaías. Y cuando se juntó al carro, él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco contesta, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Y Felipe, comenzando desde esa escritura, comenzó a explicarle lo referente al Mesías. Y de pronto, él entendió. Noten ahora en el versículo 8, capítulo 8, versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando entendió el mensaje de que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador, él al instante ordenó, paren el carro, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahora, noten en el verso 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Miren cómo empieza la vida cristiana. La vida cristiana es algo tan especial. No dice cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, pero el eunuco no le vio más, sino siguió ¿qué? Gozoso su camino. ¿Por qué estaba gozoso? Porque su vida ahora estaba en las manos de Dios. Había comenzado una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que pasa en todo cristiano. Cuando una persona acepta a Jesucristo y es bautizado, su vida es una vida diferente. Su vida es una vida que tiene en su corazón alegría, gozo. El gozo que solo Dios da. No estamos hablando de riqueza, no estamos hablando de comodidades, estamos hablando de esa riqueza espiritual que Dios nos da. Ahora, el bautismo por inmersión hubo en todos los tiempos. Los más antiguos, los esenios, ellos vivían en el lugar donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. En el tiempo de Jesús, estos hombres tenían una experiencia muy especial. Tenían lugar, esto era un bautisterio de los esenios. Eran para purificación, el bautismo era símbolo de purificación. Allí se encontraron también los rollos del Mar Muerto. Allí es donde se encuentran las escrituras de la palabra de Dios. Lo más antiguo que muestra es que había bautismo por inmersión.
En las iglesias antiguas se usaba lo que se llama bautisterio. Usaban bautisterio. Como ser en la iglesia de Filipos en el siglo I, encontramos aquí un bautisterio. Era algo especial, un cuadro, ahí se llenaba de agua y la gente era bautizada. Aún más cuando se construyó el Vaticano, allí en Roma hay un bautisterio, es un bautisterio para sumergirse. Todo el tiempo fue así. Las personas eran sumergidas en el agua, porque esta era la forma de bautizar. En Turquía, en Capadocia, en la Edad Media, ciudades cristianas, ciudades de refugio, ahí encuentran también bautisterios, personas que se bautizaban siendo sumergidas en el agua. En Rusia, cuando el bautismo del rey ruso Vladimiro el Grande, aquí Vladimiro el Grande está siendo bautizado, está entrando en el bautisterio porque esa era la forma de bautizar. ¿De dónde entonces vino lo que se conoce como el bautismo de los niños? Eso comenzó, no fue sino hasta el concilio de Ravenna, en el año 1311 después de Cristo. El sistema de rociar con agua fue oficialmente aceptado como válido para bautizar, en vez del bautismo por inmersión. O sea, cambiaron el simbolismo. Y ahora comenzaron a bautizar a niños. Pequeñitos eran bautizados. ¿Qué sabe un niño? ¿Qué entiende un niño? Los niños no entienden. Si los bautizan, no tiene ningún significado. ¿Por qué? Porque el significado del bautismo es totalmente diferente. Primeramente, el significado del bautismo es el símbolo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Un símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Noten aquí dice sepultados, no dice aspergiados. No, sepultar es enterrar, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo significa muerte al pecado. Esta muerte al pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 8, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Sepultar. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el bautismo es una manera de mostrar que hemos muerto al pecado. En el verso 8, Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. O sea, el bautismo es un simbolismo de morir al pecado y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que se habla de la necesidad del bautismo. Ahora estamos vivos, ¿para quién? Vivos para Dios. Romanos 6:11, noten, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. Cuando somos bautizados, estamos sepultando nuestra vida pasada y estamos resucitando a una nueva vida en Cristo. Amigos, esto es algo maravilloso. Es tan bonito. Ahora el bautismo también es un símbolo de consagración al servicio de Dios. Cuando una persona se bautiza, se está consagrando al servicio del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que Jesús hizo cuando fue bautizado. Noten el libro de San Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Entonces Jesús vino
de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Ahora, noten aquí, Jesús está diciendo: deja que se cumpla toda justicia. En el verso 16, Jesús pues, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos y vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, los apóstoles entendieron esto. Entendieron el mensaje que había en el simbolismo del bautismo. Por eso es que en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esto era después del bautismo de Jesús. Dice: fue ungido por el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este era un inicio del ministerio de Jesús. Comenzaba como con el bautismo. ¿Para qué? Para servir. Usted y yo, cuando somos bautizados, estamos llamados para servir, para hacer de bendición para la humanidad. Ese es el propósito del bautismo. Venimos a Cristo, morimos a nuestra vida de pecado y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Un poquito más. Requisitos para ser bautizado. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Lo primero que necesitamos es fe. Para ser bautizado necesitamos fe. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, aquí hay un principio. El que creyere. Ahora hago la pregunta. Un niño de 1 año, de 2 años, ¿puede creer? ¿Puede entender? No entiende. No sabe. Entonces, si alguien le bautiza, está prácticamente violando el derecho de un niño. ¿Por qué? Porque el niño no está tomando decisiones. Ese niño crece y dice: tú ya eres cristiano. Tú eres de la iglesia y esta es la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque te bautizaron sin tu consentimiento. Cuando la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, para ser bautizado se necesita ¿qué? Creer, tener fe. Noten, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Un niño de 1 año tiene fe? ¿Un niño de 2 años tiene fe? ¿Entiende la palabra de Dios? No entiende. Entonces no hay fe. Por ese lado podemos estar descartando el bautismo de los niños. También tiene que tener arrepentimiento. Noten Hechos de los Apóstoles 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es otro requisito? Arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor por lo que hemos hecho. La pregunta: ¿un niño puede arrepentirse? No, entonces no es correcto ese bautismo. Además tiene que haber frutos. Noten en el libro de Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Es una vida por Cristo. Vivir por Cristo, una vida que sirve en beneficio ¿de qué? De la iglesia de Cristo Jesús. Cuando tú eres bautizado vas a tener frutos ¿de qué? De arrepentimiento. Y esa es la experiencia más bonita que un cristiano puede vivir. Mi amigo, si no eres bautizado, o si fuiste bautizado de niño, pide ahora que entiendes la palabra de Dios, ser bautizado. ¿Por qué? Porque el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo.
entonces está en juego tu salvación. Sí. Tú puedes decir, es que yo nací en la iglesia, yo soy cristiano, yo soy católico romano, yo soy adventista del séptimo día, yo soy luterano. No importa lo que seas. Si no has seguido el proceso de bautismo como dice la Biblia, tu bautismo no tiene valor. Así es que necesitas aceptar a Jesucristo. Y a través de estos días estoy presentando temas que te van a ayudar a tener una experiencia hermosa con Cristo Jesús. Ábrele tu corazón a Dios. Deja que Dios tome tu vida. Que Dios cambie tu manera de ser. Que le abras el corazón y que puedas tener la más bonita experiencia de amor. Que Dios te ayude a vivir y a vivir una experiencia en la cual Dios te da seguridad de salvación. Te da certeza de salvación. No importa cuántos años tengas, si entendiste el mensaje, entonces pide ser bautizado. Que Dios te ayude y que Dios te dé la convicción de que necesitas. Cuando sientas que tus culpas están cayendo sobre ti y el error que cometiste aún sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Hermoso amigo, Dios te quiere perdonar. Y si tú has creído en que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, entonces necesitas dar un paso de fe. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hoy es el día de que tú puedes tomar la decisión de ser bautizado, de vivir la más bonita experiencia de amor, de que tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Que Dios te ayude a tomar la decisión. Sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón. Cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Qué hermoso poder recibir el perdón de Dios.
esa bondad maravillosa. Todos los seres humanos somos pecadores, pero la gracia de Dios nos capacita, nos perdona, y si somos bautizados, tenemos la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Ábrele tu corazón a Dios. Te invito a decirle: Dios, toma mi corazón. Yo no te puedo dar, mi Dios, pero toma mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti. Quiero ser uno más en el reino de los cielos. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar. Querido Padre, te suplico tu bendición, tu compañía. Las personas que escucharon en este mensaje, alguno de ellos necesitará ser bautizado. Por favor, que tu Espíritu Santo toque su mente, su corazón, y que puedan tener la más bonita experiencia de amor al llegar a las aguas bautismales. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.